¿Qué es lo más vergonzoso que ha hecho un familiar? Me gustan los pepinos. Los pongo en sándwiches y ensaladas y los uso en lugar de patatas fritas con salsa. Mi marido los odia, así que los mantengo fuera de su comida. Un día, mientras compra en la sección de frutas y hortalizas, saca un pastelito del carrito de compras y pregunta en voz alta, ¿qué haces con estos? Los compras todo el tiempo pero nosotros nunca los comemos. Las miradas que obtuvimos no tuvieron precio. Tenemos 60 años. Es curioso cómo las preferencias de comida pueden causar situaciones así. La reacción de tu esposo resalta cómo a veces otros no entienden tus elecciones. Al final, es solo un pepino, pero parece que generó un momento memorable en el supermercado. La próxima vez, tal vez él quiera probar uno. No el más vergonzoso, pero sí el más reciente. Mi familia fue a cenar a Beniana, un lugar japonés hibachi. El camarero nos preguntó si teníamos alguna alergia y mi papá soltó, soy alérgico a los gatos. ¿Por qué lo es? Pero el camarero simplemente lo miró y con una expresión plana dijo, aquí no servimos gato. Editar, una palabra. La anécdota es divertida. La reacción del camarero es bastante directa y graciosa. Es un momento que puede pasar en cualquier lugar, pero es interesante cómo lo manejó el camarero. La dinámica familiar siempre trae situaciones inesperadas. Al final, no importa, lo importante es pasar un buen rato juntos. Borracha marcó el 911 2 veces porque estaba estreñida. Se desmayó en el sofá antes de que llegaran los paramédicos. Se quejó de cuánto tiempo tardó en llegar la ambulancia, se quejó de las luces y la sirena. Se negó a ir con los paramédicos, se negó a firmar la exención, rechazó cualquier tratamiento en el hogar, laxantes, analgésicos de venta libre, medicamentos, agua, etc. Y llamé a los técnicos de emergencias médicas 4 horas más tarde para informar exactamente el mismo problema. 2 horas después salió del hospital con una factura considerable y una receta para Miralax. Esto suena bastante loco. Llamar al 911 por problemas de estreñimiento es una jugada rara. Parece que no quería ayuda en realidad, solo quería quejarse. Al final, terminó en el hospital y, claro, con una factura. Lo que le pasó es una lección sobre cómo manejar las cosas. No es lo que uno espera de una llamada a emergencias. Mi mamá le preguntó a mi novia de segundo año si era virgen. La primera vez que la conoció. No tiene ninguna gracia. Estaba en un crucero y caminaba con mi mamá, mi papá y mi amigo. Bueno, mi mamá vio a estas dos rubias explosivas con apariencia de modelo haciéndose fotografías de crucero en él. Pasillo de fotografías, luego procede a empujarme hacia el medio de ellas y dice, hola chicas, esta es soltera. ¿Por qué no saludas? Su nombre es, yo, punto. No era gracioso entonces, es muy divertido ahora. Esto es solo el comienzo. Parece que tu mamá tiene una forma bastante única de presentarte a las chicas. Esa pregunta sobre la virginidad sin duda es incómoda. La situación en el crucero suena un poco vergonzosa en ese momento, pero ahora puedes reírte de eso. Es como si tuviera un sentido del humor raro cuando se trata de socializar. Al final, queda como una anécdota más en tus recuerdos. Cuando mi esposa era una adolescente, le pidió a su mamá, mi suegra, que caminara un poco detrás de ella en el centro comercial para no avergonzarla, es decir, que la vieran con su mamá. Ella obedeció, excepto que hizo el Igor jorobado Limplexufle cuando mi esposa no estaba mirando. Justificado si me preguntas. Es gracioso como a veces los adolescentes son así. La madre solo quería hacer que su hija se sintiera cómoda, pero terminó creando una escena más divertida. Es un buen recordatorio de que los padres a veces tienen su propia manera de lidiar con estas situaciones. No se puede evitar que los jóvenes se preocupen por la imagen, aunque los padres siempre intentan ayudar a su manera. Mi hermano menor bajó las escaleras la mañana de Navidad con una mancha mojada en el pijama e insistió en que no. Se mojó los pantalones. Tuvo un sueño extraño sobre gente de malvaviscos que lo abrazaban demasiado fuerte. Es un poco raro, ¿no? Suena como un sueño muy extraño. No puedo creer que realmente pensara que los muñecos de malvavisco le estaban abrazando demasiado. Tal vez debería revisar la manera en que ve cosas antes de dormir. De todas maneras, las fiestas siempre traen sorpresas. En una playa muy concurrida, mi tía obesa intentó salvar una paloma. No tenía absolutamente nada de malo. Se fue volando cuando ella se agachó para agarrarlo y rodó colina abajo y aterrizó en un montón de hormigas bravas.
Ella se dejó caer como una ballena de playa tratando de levantarse mientras golpeaba a las hormigas que la mordían. Y gritaba todo el tiempo. Eso suena caótico. La imagen de tu tía tratando de atrapar al paloma y luego rodando por la colina es bastante graciosa. Lo de las hormigas es un giro inesperado. Supongo que no se puede hacer nada bien a veces. Al final, no sé si la paloma o tu tía fue la más afortunada. Así es la vida en la playa. Una de mis tías abuelas estaba muriendo. En el hospital con ella, mi familia contaba historias sobre ella, incluso sobre cómo ayudó a muchos de ellos en momentos de necesidad. Mi abuela, una de las hermanas de mi tía abuela, seguía interviniendo con comentarios sobre cómo mi tía nunca la ayudó. Es una situación complicada. Es triste ver a una familia lidiando con la pérdida. La gente tiene diferentes recuerdos y experiencias, y eso puede crear tensiones. Parece que tu abuela no está en el mismo lugar emocionalmente que los demás. La forma en que lidiamos con la muerte puede sacar a relucir sentimientos no resueltos. Es interesante cómo las historias pueden variar tanto entre los miembros de una familia. Llevamos a nuestra abuela a un restaurante de lujo para cenar carne en Nochebuena, porque nunca había experimentado algo así. Creció muy pobre, cuando consiguió su bistec, no estaba completamente cocinado a su gusto. Así que lo apuñaló con el tenedor y lo sostuvo sobre la vela de la cena haciéndolo girar para que se cocinara, por más tiempo. Es interesante ver cómo las personas adaptan sus costumbres incluso en situaciones nuevas. La abuela tratando de cocinar su bistec de esa manera es un recordatorio de sus raíces. La experiencia de disfrutar una buena cena puede ser diferente para cada uno, dependiendo del trasfondo. Al final, lo importante es que pasó un buen rato con la familia. Oh Dios, mi mamá tiene tantos. Ella es la mejor mamá de todos los tiempos, pero a veces es extremadamente vergonzosa. Ejemplos, el primer día en la universidad, me dejó en mi dormitorio y luego salimos a caminar por la ciudad y una mujer detrás de nosotros le dio una palmada en el hombro a mi madre y le señaló el trasero. Había un trozo de papel higiénico de 3 pies colgando de sus pantalones. Estábamos en un viaje por carretera, alternando la conducción. Entró en una gasolinera llena de gente y aparcó frente a la bomba de aire. Le dije que no debería y ella dijo, nadie lo va a necesitar, ya vuelvo. Justo después de que ella entró, me llamaron por megafonía para que moviera el auto para que los camiones pudieran llegar a la bomba de aire. No tenía las llaves. Me separaron en IKEA en mi ciudad natal y la persona en el altavoz gritó, mi nombre completo, por favor reúnete con tu mamá en el frente. Yo tenía 25 años. Todavía espero que nadie que yo conociera estuviera en la tienda ese día. Vimos un restaurante y ella me hizo detenerme para poder entrar y preguntar si el restaurante comenzaba en Nueva York. Después de que la anfitriona le dijo, no, esa es una cadena diferente, se fue. Mención de honor para mi hermana. Cuando tenía 5 años, llamó cara de pene al cajero de Kroger. Sin embargo, en realidad no sabía lo que significaba la palabra. Ah, y mi papá. Estábamos en un baño en el Gran Cañón. No se dio cuenta de que había alguien más allí. Cuando se tiraron un pedo mientras orinaban en el urinario, gritó, quizás quieras revisar tus pantalones después de eso. Pensando que era yo. Esas situaciones son bastante incómodas, pero suena a que tu familia tiene su propio estilo. A veces, esos momentos vergonzosos son los que más se recuerdan. La parte de IKEA es cringy, y lo del restaurante es un clásico de mamá. Al final, todos tenemos historias así de nuestras familias. Es parte de lo que nos hace únicos, aunque a veces desearías esconderte. Mi cuñada cree que los ratones y los ratones son 2 animales separados, que los conejos cazan pájaros, que todos los gecos pueden arrastrarse por la piel y por todo el cuerpo, y lo harán. Además, si alimentas a un perro con carne cruda, se volverá sediento de sangre y asesino, a pesar de que mi perro come carne cruda con regularidad. Es interesante ver cómo algunas personas tienen creencias tan peculiares sobre los animales. La confusión entre ratones y ratas es común, pero lo de los conejos cazando pájaros suena raro. La idea de los gecos es más bien una exageración. Y bueno, en cuanto a alimentar a un perro con carne cruda, parece que tu perro es un buen ejemplo de que no siempre pasa lo que se cree. Mi madre acusó al hijo de 5 años de mi hermana de mirarla fijamente y mirarla con mal de ojo. Siguió una pelea a gritos y mi hermana se fue llorando 5 minutos después. No han hablado desde entonces. Este era el día de Acción de Gracias, unos 20 minutos después de la comida. Ni siquiera pudimos estar 30 minutos juntos. No hace falta decir que probablemente ya no hagamos ese viaje de 4 horas para el Día de Acción de Gracias.
Eso suena bastante complicado. Es curioso cómo en ocasiones las tensiones familiares pueden estallar tan rápido. Un simple comentario puede arruinar todo un evento. Parece que la comida de Thanksgiving se convirtió en una especie de drama. Tal vez es mejor encontrar una manera de evitar esas situaciones incómodas en el futuro. En Toscana, Italia, con mi familia y amigos para celebrar un cumpleaños importante. Cenar en un pequeño restaurante familiar. Terminar la cena, hora de salir, buscar camarera para pedir cuenta. La hermana llama a la camarera y le pide la cuenta en inglés. La camarera no entiende. Luego la hermana dice, con su mejor acento italiano, nos gustaría el billo. Mi hermana no es una mujer joven. Cada cena desde ese momento, cuando mi hermana está presente, requiere que alguien le pida a mi hermana que pida el billo. La anécdota es divertida. Me imagino a tu hermana intentando hablar en italiano. Es un momento que se queda grabado en la memoria, y parece que se ha convertido en una especie de chiste familiar. Es curioso cómo algo tan simple como pedir la cuenta puede generar tantas risas. Al final, se trata de disfrutar la compañía y tener momentos memorables. Esa referencia a El Billo seguramente será recordada por mucho tiempo. Mi papá nos mantenía alejados de la abuela cuando ella bebía. En una boda descubrí por qué, la golpearon tanto que intentó correr y cayó de bruces en un charco de barro. Llevaba un vestido rosa que la propia reina Isabel querría tomar prestado. Queda grabado para siempre en mi memoria. Es una situación bastante impactante. Ver a un familiar en un estado así puede ser desconcertante. La imagen de tu abuela cayendo, especialmente con un vestido llamativo, realmente se queda contigo. A veces, las fiestas sacan lo peor de las personas. Es comprensible que tu papá quisiera protegerlos de eso. En la recepción de su boda, mi padre borracho tomó el micrófono y le dijo a una sala llena de amigos y familiares que su hija, la novia, era como el hijo que nunca tuvo. Sus dos hijos presentes, mi hermano y yo, estábamos bastante mortificados. Es una situación un poco incómoda. A veces, los padres no se dan cuenta de cómo pueden afectar sus palabras. Seguramente fue un momento difícil para ustedes. Las bodas pueden ser emotivas, pero también traen sorpresas que no siempre son buenas. Hay que aprender a reírse de esos momentos después. Al final del día, son recuerdos que quedarán, aunque no siempre de la mejor manera. Una vez, mi hermana discutió con mis padres y conmigo que 24 horas al día, 7 días a la semana significaba tener 24 horas y 7 minutos en un día. Esta misma hermana tampoco sabía leer la hora en relojes analógicos hasta los 17 años. Ahora tiene una maestría y un gran trabajo. Es curioso cómo a veces la gente tiene ideas raras, sobre todo cuando es pequeña. Es gracioso que confundiera las horas como esa. Pero al final, lo importante es que haya podido salir adelante y lograr sus metas. A veces, esas cosas no importan tanto en el gran esquema. Mi hermana compró una casa, y debido a una mezcla de no querer mezclar negocios y familia, y de no estar realmente segura de si él todavía estaba en el juego, no usó a nuestro tío como su agente de bienes raíces. 1. Mi tía llamó a mi hermana para romperle el culo por teléfono por traición o alguna tontería y no hemos hablado con ese lado de la familia desde 2013. 2. Mi abuela fue sorprendentemente rápida para mostrarles a todos quién era su hijo favorito. Ningún intento de reconciliación, creo que ella vive para el caos. Parece que la situación familiar se complicó bastante con la compra de la casa. Es raro cómo las decisiones pueden afectar las relaciones, especialmente cuando hay dinero y emociones de por medio. Es curioso ver cómo algunas personas se alinean rápidamente con uno u otro lado, ignorando la posibilidad de arreglar las cosas. En fin, cada quien tiene su propia forma de manejar el drama familiar. Mi prima menor tenía 15 años cuando mi hermana se casó. Lo puso en una mesa con sus padres para que pudieran vigilar su forma de beber, porque había vino de mesa y barra libre, pero obviamente no lo hicieron. Fui al baño antes de los discursos y lo encontré tirado boca abajo afuera del pasillo junto a un gran charco de vómito rojo vino. Se lo recordamos en cada reunión familiar. Se casó hace un par de años y mi hermana amenazó con devolverle el favor. Es una situación curiosa. Poner a un adolescente en una mesa para controlar su bebida y que no funcione es un clásico. El recuerdo de ese momento seguro que le saca risas en cada reunión familiar. Al final, esas anécdotas siempre se cuentan, sobre todo cuando se trata de bodas. La historia de la venganza también añade un toque divertido a la familia.
Tenía unos 16 años y mamá y yo estábamos haciendo fila para pagar en un Walmart. El cajero se ve bien por lo que recuerdo y por alguna razón se lo menciono a mi mamá. En este punto hay como 2 personas frente a nosotros. Mientras nos marchamos y él le entrega el recibo a mi mamá, ella suelta: mi hija cree que eres buena. Ninguna mamá. No. Eso fue incómodo. No hay mejor momento para que tu mamá diga algo así. Imaginar la cara del cajero debe haber sido divertida y penosa a la vez. Es el tipo de situaciones que marcan. Al final, solo tienes que reírte de lo que pasó y seguir adelante. Hay una tradición holandesa llamada Sinterklaas, se hacen regalos y se escriben poemas. Mi prima de 15 años leyó en voz alta: pechos grandes en lugar de papas fritas grandes. Las palabras son similares en holandés. Estuvo rojo por el resto de la noche. Parece que tu primo se metió en un lío gracioso con esa confusión de palabras. Es bastante normal que pasen cosas así en reuniones familiares. A veces, la vergüenza puede ser dura, pero al final, es solo una anécdota que todos van a recordar y reírse en el futuro. Sinterklaas y sus tradiciones siempre traen momentos divertidos. Mi abuela pronunció esta frase con mucha confianza frente a toda mi familia: mira, mi hermana fue a la universidad y lo único que sabe hacer es preparar ensalada. Edith, mi hermana acababa de hacer una ensalada. Y mi abuela se estaba burlando de ella porque era su única contribución. Parece que tu abuela tiene un sentido del humor bastante directo. A veces, las familias se toman esas cosas con calma y es solo una broma. Supongo que tu hermana, aunque solo hizo una ensalada, podría tomarlo a la ligera. Al final, lo importante es que todos se rieron y pasaron un buen rato juntos. Esas dinámicas familiares son comunes. Mi mamá. Mis hermanos y yo la llamábamos Terminator. Dios ayude al joven de MC Dairy King que no hizo bien los pedidos. Nos obsequiarían con una actuación de acoso, gritos y, finalmente, las lágrimas del pobre niño. Mierdas triviales, como olvidarse de quitarle el tomate. Es interesante cómo ciertas cosas de la infancia pueden marcarte. Tener un apodo como Terminator sugiere que tu mamá tenía un carácter fuerte. Las pequeñas cosas a veces generan reacciones intensas en la gente. Aunque es un poco exagerado, parece que los errores en su orden eran tomados muy en serio. A veces, la presión puede ser demasiado para los que están detrás del mostrador. Mi hermano viajaba en tren a Bellingham desde Tecoume, Wa. Cuando se detuvo en Seattle tuvo un pequeño descanso de 15 minutos porque es una estación central, por lo que supuso que sucedería lo mismo en Bellingham. Solo se detiene durante aproximadamente un minuto para dejar bajar a la gente. Mi madre estaba esperando en la estación cuando el tren se detuvo y lo vio por la ventana. Suponiendo que tenía 15 minutos, decidió terminar cualquier estupidez que estuviera haciendo en la computadora. Mi madre comenzó a saludarlo frenéticamente y él se dio cuenta, pero simplemente puso los ojos en blanco y hizo señas: solo un minuto. El tren comenzó a salir de la estación con él todavía en él. Tenga en cuenta que esta es la última parada antes de Canadá. Mi hermano no tenía pasaporte y no había tren de regreso hasta el día siguiente. Mi mamá está enloquecida y corre hacia el mostrador de boletos para decirles que se suponía que su hijo debía bajarse. La encargada de los boletos procede a decirle que no hay absolutamente nada que nadie pueda hacer, que no pueden simplemente detener el tren. Mientras tanto la vendedora se comunica con los operadores del tren, de repente la vendedora jadeó. Lo dejaron bajar del tren. Mi mamá sale de la estación y efectivamente mi hermano está corriendo por las vías. Mi hermano tenía entonces 22 años. Hacía tiempo que no me reía tanto. Editar, hasta el día de hoy todavía no he sabido de mi hermano cómo consiguió que pararan el tren. No le gusta hablar mucho de eso. Es una historia curiosa. Tu hermano no se dio cuenta de que el tren no iba a detenerse mucho tiempo. La reacción de tu madre y la forma en que logró que lo dejaran bajar es graciosa. Es interesante que él nunca haya querido contar cómo lo hizo. A veces estas situaciones raras son las que más nos hacen reír después. Me imagino la sorpresa de ella al verlo correr por las vías. Mi madre solía emborracharse todo el tiempo y tropezar, o se quedaba dormida al azar y roncaba increíblemente fuerte. O está el momento en que mi papá vino a recogerme a la casa de mis amigos en bata de baño y pantuflas. Ah, y cuando mi padre nos llevaba a mí y a un amigo, cantaba estas canciones estúpidas y ridículas de las que luego se burlaban de mí. Suena como una infancia interesante. Esos momentos pueden ser vergonzosos, pero también forman parte de las memorias que te hacen reír con el tiempo. Es raro cómo esos detalles se quedan grabados. Al final, todos tenemos algún recuerdo gracioso de nuestros padres que nos persigue.
Mi familia y yo estábamos de vacaciones en España. Mi padre es el tipo de persona que habla con todos y con cualquiera. Entonces empezamos a hablar con esta familia, el marido y el niño tenían una discapacidad. Nos llevábamos bien con esta familia y fuimos a una noche de karaoke con ellos. Mi papá, con toda su sabiduría, inocentemente convenció a la madre barra diagonal esposa de levantarse y cantar con él. Eligió Ruby, de Kenny Rollers, No lleves tu amor a la ciudad, llegó a la línea. Es difícil amar a un hombre cuyas piernas están dobladas y paralizadas. Luego rompió a disculparse y entró en pánico. La familia estuvo de acuerdo con esto, vieron que fue un accidente. Sin embargo, los lugareños estaban confundidos debido a la barrera del idioma. Esta noche ha perseguido a mi padre durante muchos años. TLDR, mi padre insultó accidentalmente a una familia cantando Ruby, No lleves tu amor a la ciudad de Kenny Rollers. Parece que tu padre se metió en un lío sin querer. Es curioso cómo a veces las cosas pueden salir mal en situaciones así. La gente puede malinterpretar fácilmente lo que se dice, especialmente con las barreras del idioma. Es bueno que la familia lo tomó bien, pero entiendo por qué eso le quedó grabado a tu padre. A veces, las mejores intenciones pueden llevar a momentos incómodos. Una vez, mi hermanastro con discapacidad intelectual estaba fingiendo ser Thor en el departamento de mi tía abuela. Recuerdo escucharlo comenzar a murmurar, comenzó a hacerlo más fuerte y luego grita, Dios de las tormentas. Y mueve su brazo en el aire, derribando 3 figuras de porcelana antiguas y una tetera de porcelana de un estante. Se hicieron añicos en el suelo y mi tía comienza a llorar y a recoger los pedazos diciendo, estas eran mis madres, las heredó su madre. Sí, resulta que eran reliquias de hace casi 200 años. Parece que ese momento fue bastante caótico. Es una historia curiosa, pero también trágica para tu tía. Lo de los figurines y la tetera es una gran pérdida, especialmente siendo herencias familiares. A veces, el juego puede tener consecuencias inesperadas. Es importante ser cuidadoso con cosas frágiles, aunque a veces las intenciones son buenas. Mis padres me visitaban en la ciudad de Nueva York y como mi padre tenía algunos problemas de rodilla en ese momento, cogíamos Ubers con frecuencia. Vivo en un barrio muy dominicano, por lo que la mayoría de los conductores de Uber que recibo son hombres dominicanos que conducen Toyota Cambys. Conseguimos un Uber para ir a un restaurante el primer día y todo va bien, y mi papá tiene una conversación agradable y alegre con él ya que viaja como escopeta. Al día siguiente conseguimos otro Uber para ir al centro y mi papá abre la puerta del asiento delantero del Toyota Camry, ve al conductor y exclama, es el mismo tipo que teníamos ayer. No, no era el mismo chico que tuvimos ayer. Sí, pasé todo el viaje al centro completamente avergonzado e hice que mi papá le diera una buena propina al final. Entiendo lo que dices. A veces, esas situaciones son incómodas y te sorprenden. Es curioso cómo las personas pueden confundirse, especialmente si hay similitudes. Tu papá probablemente solo estaba emocionado de ver a alguien familiar, aunque no fuera el mismo. Pagar una buena propina era un buen movimiento para aliviar un poco la vergüenza. Seguir adelante es lo mejor que se puede hacer en esos momentos. Estábamos en un buffet chino para una celebración familiar, papá quería platos limpios. Se metió en una discusión de 5 minutos con un hombre chino sobre los platos limpios, disculpe, ¿podemos por favor tener algunos platos limpios? Yo no, él no habla inglés, va a ser difícil, platos limpios, Por. Plato fresco, soy como tú. No lo eres, amigo. Ahora, ¿dónde están los platos limpios? Resulta que el tipo que estaba pidiendo platos también era un cliente y en realidad no trabajaba allí. Acaba de ver a un hombre asiático y asumió que era personal. Es curioso cómo a veces hacemos suposiciones sin saber. La situación se volvió incómoda rápido, tu papá parecía tener buenas intenciones, pero no se percató de que estaba hablando con otro cliente. Esa confusión sobre el servicio en un buffet es algo que puede pasar. Al final, seguramente fue un momento que todos recordarán, aunque no de la mejor manera. En los años 90, mi hermana argumentaba con uñas y dientes que Richard Nixon fue nuestro primer presidente negro. En voz alta, a menudo y en público. Y mi hermano participó en una carrera internacional de ciclismo de montaña vistiendo nada más que tanga y pajarita. Así que supongo que fue un motivo de orgullo para la familia. También hubo una vez que usó un traje de gorila y pegó con cinta adhesiva un plátano en la espalda del jinete que tenía delante. Eso fue mucho mejor. Parece que tu familia tenía su propio estilo raro. La idea de tu hermana insistiendo que Nixon era el primer presidente negro es curiosa. Y tu hermano compitiendo en una carrera de bicicletas con un atuendo tan raro tiene que ser una anécdota divertida.
La parte con el disfraz de gorila y la banana es algo que se recuerda. Definitivamente son momentos únicos. Una vez estaba en una cena de panqueques en la iglesia. Mi madre me ofreció a mí, de 12 años, $20 por acercarme a otra familia, darles la mano y cenar con ellos. En ese momento lo sentí como una broma, pero estoy bastante seguro de que ella solo quería deshacerse de mí por un tiempo. También me dio $5 para acercarme al chico que toca la guitarra en la iglesia y pedirle free beer. Es una anécdota interesante. A veces las familias tienen maneras raras de socializar. Es curioso que tu madre te haya ofrecido dinero para interactuar con otros. Puede que pensara que sería bueno para ti. Y la historia del tipo tocando guitarra es graciosa, seguramente era un momento divertido. Al final, esas experiencias son las que guardamos de la infancia. Mi mamá y yo estábamos comprando en el supermercado cuando notó que una mujer al final del pasillo la miraba fijamente. Al principio ella simplemente la ignoró, pero notó que la miraba fijamente nuevamente y comenzó a molestarse. Fuimos al siguiente pasillo y allí estaba ella, todavía mirando a mi mamá. Así que ahora se está enojando y comienza a decir groserías. La mujer simplemente comienza a burlarse de mi mamá copiándola, por lo que mi mamá realmente comienza a pelear en medio de la tienda. Cuando mi madre se acerca a ella, se da cuenta de que la mujer camina en el lugar hasta que finalmente se da cuenta de que se estaba poniendo nerviosa con su propio reflejo. Lo descubrí bastante rápido y pensé que vería qué pasaría, pero cuando ella comenzó a comenzar estaba demasiado ocupada para notar qué le contaba. La historia es bastante graciosa. A veces la gente se molesta sin darse cuenta de lo que realmente está pasando. Tu madre estaba lista para confrontar a alguien que en realidad era ella misma. Es curioso cómo a veces no nos damos cuenta de la situación hasta que es demasiado tarde. Me pregunto cómo reaccionaría si alguien me estuviera mirando así. Tal vez me reiría, o tal vez también me enojaría. Mi mamá y mi padrastro discutieron en público sobre si el Rey León era real, como lo es Casper. Luego se emocionaron por ir a Madagascar para ver el hipopótamo, el león y la cebra y se mostraron firmes en que eran reales. Suena como una conversación interesante y un poco confusa. Es curioso cómo algunas personas pueden tomar las películas tan en serio. Al final del día, son solo historias, pero parece que tus padres se divierten con esto. Madagascar suena como un buen destino, aunque los animales ahí son un poco diferentes de lo que ellos piensan. Una vez, toda mi familia estaba en misa, los 6 estábamos sentados juntos en un banco, en una iglesia con capacidad para 500 personas. Mi mamá siempre insiste en sentarnos cerca del frente, así que estábamos a unas 8 filas del altar. Justo antes de la comunión, el sacerdote anuncia que se entregarán algunos premios especiales. Entonces, el lector camina hacia el altar y comienza a decir algunos nombres para algunos premios por servicio comunitario, o lo que sea. Mi mamá es relativamente activa en la iglesia, así que me susurra algo como «Oh, esto debe ser para bla, bla, bla», luego se levanta y hace ese incómodo movimiento entre 10 personas hacia el pasillo y comienza a esperar. Pacientemente. La señora anuncia el nombre del director de nuestra escuela, el nombre de una monja y luego se detiene. Cierra su libro y comienza a alejarse del altar, dejando a mi mamá parada torpemente en el pasillo. Mi mamá, al darse cuenta de lo que está sucediendo, intenta salvar la situación levantando su dedo en el aire como una especie de movimiento hacia esta señora, que ni siquiera la mira, y luego susurra en voz alta, «Oh, ¿no me necesitas?» Está bien, como si pudiera oírla. Luego, mi mamá nos mira sentados en el banco, todos nos hemos hundido 4 o 5 pulgadas en nuestros asientos, y trata de susurrar nuevamente, «Oh, no creo que me quisieran para esto». Ella hace el incómodo movimiento entre los mismos 10 extraños que vieron todo esto y se queda mirando el Evangelio durante los 30 minutos restantes de la misa. No sé, es una situación bastante incómoda. La verdad es que me da un poco de pena por tu mamá. A veces, los momentos así son inevitables, especialmente en lugares como la iglesia. Esa mezcla de expectativa y luego la decepción debe ser difícil de manejar. Al final, todos en la fila tuvieron que verlo. Supongo que esas cosas pasan. Casi logramos que nos echaran de un hotel como a medianoche, cuando yo tenía 15 años. Cenamos todos y mamá se emborrachó. Decidió quedarse en el bar después de cenar cuando todos subimos y nos fuimos a dormir. Regresa a la habitación como 4 horas más tarde y comienza a golpear la puerta y a gritar para que la dejen entrar porque nunca puede llevar la cuenta de las llaves cuando viajamos. Lo peor fue que habíamos conseguido esa habitación porque mi papá conoció a alguien en el trabajo. Suena como una noche complicada. La situación con tu mamá debió ser bastante incómoda.
Es curioso cómo a veces los viajes familiares pueden volverse caóticos. Al final, esa conexión de tu papá para el hotel probablemente se convirtió en un recuerdo memorable, aunque no del todo positivo. Espero que te rieras de eso después. Mis padres son las personas que le gritan a la camarera del otro lado del restaurante y agitan las manos en el aire si necesitan algo. Es horrible y me encojo en mi asiento o les grito en cualquier momento para que me pidan que me una a ellos. Es incómodo ver a tus padres actuar así. Sentirte avergonzado en ese tipo de situaciones es normal. A muchas personas les cuesta entender el espacio de otros en un lugar público. Tal vez podrías hablar con ellos y explicarles cómo te sientes. A veces solo necesitan un toque de consideración. Soy inglesa, fui de vacaciones a Florida con mi familia en verano. El 4 de julio visitamos un pueblo llamado Celebration, llamado así porque fue fundado el día de la independencia. Todos llevan camisetas americanas, ropa, adornos por todas partes, la gente se está divirtiendo. Entramos en una tienda de la calle que vende productos de EU. Y mi papá anuncia en la tienda, vienen los británicos. La historia es bastante divertida. Mostrar cómo los turistas se involucran en la cultura local siempre es interesante. La referencia de tu padre es un clásico. Es interesante ver cómo la gente celebra el Día de la Independencia con tanto entusiasmo. Celebration parece ser un lugar lleno de vida durante esa fecha. Un buen recuerdo familiar para tener. Invitamos a mi tía a venir con nosotros a Washington DC para celebrar un premio para niños artísticos que padecen enfermedades infantiles. Nuestro hijo ganó en su categoría. Hubo una reunión con representantes de la Cámara y al menos 2 senadores en un cóctel y mi tía procedió a emborracharse y hacer un idiota muy ruidoso y arruinar la noche de mi hijo. No hemos hablado con ella desde entonces. El viaje de 3 horas en coche a casa transcurrió en completo silencio. Parece que fue una experiencia bastante incómoda. Es difícil manejar situaciones así, sobre todo cuando se trata de la familia y de un evento importante. La celebración se volvió tensa y eso puede afectar las relaciones. No hablar después de eso también suena complicado, pero a veces es más fácil evitar el conflicto. Espero que tu hijo haya disfrutado a pesar de todo. Mi prima empezó a desvestirse y salió al patio trasero y empezó a gritar sobre un montón de tonterías al azar. Realmente extraño y realmente vergonzoso tener que explicar a los vecinos de qué se trataban los gritos. Eso suena realmente incómodo. Tener un familiar haciendo algo así definitivamente puede causarte vergüenza. Imaginar la reacción de los vecinos debe ser gracioso y molesto a la vez. Tal vez sea una de esas cosas que no puedes creer que sucedió en tu propia casa. Al final, solo tienes que reírte de la situación. Cuando era más joven mis padres me dejaban escuchar mucho rap. Lo que más me gustaba era 50 Cent y un día pasaba una chica en el centro comercial y grité, «Mueve ese culo, chica». En cada cena familiar mi papá lo menciona. Es una anécdota que queda grabada en la memoria. A veces los padres nunca dejan que esas cosas se olviden. No puedo imaginar la cara de la chica en la tienda. Es el tipo de cosas que se cuentan en las cenas y que se vuelven parte de la historia familiar, aunque sea un poco incómodo. Al final, se convierte en una especie de risa compartida. Me estaba casando. Mi mejor amiga me organizó un almuerzo nupcial. Entre los invitados se encontraban mi amiga, su madre, mi madre y mis damas de honor. Durante el almuerzo, mi madre le dijo a la madre de mi prometido, lo suficientemente alto como para que toda la mesa lo oyera, que su hijo no debería casarse conmigo porque era demasiado bueno para mí. Por suerte, mi futura suegra no era una idiota y gentilmente ignoró los comentarios de mi madre. Mis futuros suegros pagaron todo, incluso la cena de ensayo. Mi futura suegra voló a nuestro estado para ayudarme con los preparativos. Mi madre no hizo nada excepto intentar causar problemas. Parece que la situación fue bastante incómoda. Es una pena que tu madre hiciera comentarios así en un momento tan especial. Al menos tus futuros suegros parecían ser comprensivos y apoyarte. Es bueno saber que tu futura suegra se involucró para ayudar. Uno esperaría más apoyo de los propios padres en un momento como este. Pero bueno, lo importante es que sigas adelante con la boda. Mi prima, 17, gritó en medio de una bolera llena de gente que yo, 8, tenía la enfermedad de las vacas locas, y todos dejaron lo que estaban haciendo, retrocedieron y me miraron. Yo era un niño pequeño, así que realmente me molesté y salí corriendo del edificio. No volví hasta hace aproximadamente un año, cuando tenía 24 años.
Parece que esa situación fue bastante incómoda. Es impactante cómo las palabras de alguien pueden afectar a un niño. Volver después de tanto tiempo debió ser extraño, pero es bueno que hayas encontrado el valor para regresar. A veces, esas experiencias nos marcan más de lo que pensamos. Mi suegra está loca. No una locura violenta, solo una locura de bucles de frutas. Mi marido estaba en la obra de Navidad en la iglesia. Probablemente había entre 100 y 120 personas en la audiencia. No le gustaban los chasquidos que hacía uno de los micrófonos, así que, naturalmente, se levantó de su asiento, caminó al escenario y apagó el micrófono. Luego volvió a su asiento. Ni siquiera era un asiento de pasillo. Podría llenar un libro, saltando desnudo de la parte trasera de una ambulancia. Ella estaba viendo demasiada PBS y pensó que su nieto se había convertido en un sapo. Hay mucho más. Su suegra parece ser un personaje interesante. Esa situación en la obra de Navidad suena bastante incómoda. Caminando al escenario sin pensarlo dos veces es algo que no se ve todos los días. Parece que tiene varias historias peculiares. Lo de pensar que su nieto se convirtió en un sapo es bastante llamativo. Esto podría dar lugar a muchas anécdotas divertidas sobre su comportamiento. Alguien le compró a mi tío un par de calzoncillos blancos tipo Playboy que decían Panty Inspector en la espalda para su cumpleaños como broma. Desapareció unos minutos después de abrir sus regalos y reapareció en la terraza del segundo piso vistiendo nada más que la ropa interior nueva. Lo encontramos gritando a los vecinos que vinieran a una fiesta. Eso suena un poco raro. Regalar ropa interior así puede ser divertido, pero la reacción del tío es un poco exagerada. Y gritarle a los vecinos debe haber causado un buen revuelo. No sé qué piensan los demás, pero seguro que se divierten. A veces la gente simplemente no tiene límites con los regalos. Escena: mi madre está en la cocina discutiendo con mi bisabuela. Ella está perdiendo, no se podía jugar con mi bisabuela. Estoy en mi habitación con varios de mis amigos, simplemente hablando y pasando el rato. Mi madre sale de la cocina, entra en mi habitación, quita el edredón de mi cama, se sienta en el suelo, se pone el edredón sobre la cabeza, balancea mi radio despertador sobre su cabeza y dice, no me hagas caso, soy una mesa auxiliar. Y se niega a moverse durante 15 minutos. Es un momento curioso. Tu madre parece estar estresada, y la forma en que busca alivio es bastante original. A veces, se necesita un poco de humor para lidiar con situaciones tensas. Sus amigos probablemente no sabían cómo reaccionar. Eso de ser una mesa auxiliar es un toque extraño pero divertido. Me pregunto cómo reaccionaron tus amigos al ver eso. Mi tío Tony daba vergüenza en todas partes. Es italiano, viejo, tenía poco más de 80 años cuando esto sucedió, y habla con un fuerte acento italiano. Un día estábamos en Walmart para que él pudiera comprarse un televisor. Se acerca a la caja registradora, le da al cajero $100, el televisor costaba fácilmente $500 aproximadamente, y comienza a salir de la tienda con el televisor en un carrito. El cajero comienza a gritar, «Señor. ¿Señor? Necesita más dinero que esto». Se da vuelta, se encoge de hombros, dice no entiendo en italiano e intenta alejarse. 3 empleados lo persiguieron en el estacionamiento. Él habla en italiano fingiendo no hablar inglés mientras intenta cargar el televisor en el auto. Mi prima y yo éramos muy pequeños, así que no sabíamos qué hacer y nos quedamos allí en silencio. Desde entonces se ha quedado en casa. Parece que tu tío Tony es un personaje. La confusión en la tienda y su forma de actuar son bastante graciosas. Es curioso cómo a veces las barreras del idioma pueden dar situaciones inesperadas. Imaginar a los empleados persiguiéndolo mientras él intenta cargar el televisor es algo que no se olvida fácil. Suponiendo que sea mejor que se quede en casa, al menos no causa más problemas. Tuve suerte. Estaba enferma y tuve que ir a los médicos. Mi escuela secundaria estaba de camino allí y mi padrastro me llevaba. Cuando nos acercamos a la escuela vio a algunas personas que reconoció. Bajó la ventanilla y condujo a paso de tortuga gritando, calzoncillos y a todo pulmón con su voz fuerte, profunda y retumbante. No sé qué pensar de eso. Suena un poco vergonzoso. No creo que sea algo que esperarías al pasar por la escuela. Al menos parece que te llevó al médico, aunque esa forma de hacerlo es un poco rara. Imagino que todos se quedaron mirándolo, no es algo que se vea todos los días. En fin, supongo que cada familia tiene su forma de hacer las cosas.
Cuando tenía 13 años, mis padres conocieron a los padres de mi primer novio por primera vez después del concierto de nuestra banda. En ese momento solo habíamos estado saliendo durante aproximadamente un mes y ambos nos sentíamos bastante nerviosos por esta reunión, ya que significaba que nuestra relación se estaba volviendo más seria. Después de que mi papá y su papá se dieron la mano, hubo un incómodo momento de silencio en el que mi papá nos miró a los dos por un momento antes de decir: «Entonces, ¿escucho campanas de boda?». En ese momento quería morirme de vergüenza. Ahora, mirando hacia atrás, es bastante divertido. Es un momento clásico. Las presentaciones siempre traen nervios. Lo que dice tu papá es algo típico, pero en ese instante puede ser incómodo. Es gracioso que ahora puedas verlo de una forma diferente. Al final, esos recuerdos son lo que hacen que las experiencias sean especiales, aunque en el momento no lo parezca. No estuve allí, pero es vergonzoso saber qué sucedió. Mi tía y mis dos tíos estaban encendiendo una fogata. Los tíos decidieron volver a la casa a buscar algo, la tía borracha decidió quedarse junto al fuego. Mis tíos regresan al incendio y hay dos coches de policía con las luces encendidas. Supongo que mi tía olvidó lo que estaba pasando y llamó al 911, histérica porque estaba perdida en el bosque. La historia es un poco vergonzosa, la verdad. A veces, las cosas pueden salirse de control cuando hay alcohol de por medio. La situación con la tía y la llamada al 911 es algo que seguramente recordarán por un buen tiempo. Al final, creo que todos se reirán de esto en el futuro. Es interesante ver cómo se pueden malinterpretar las cosas en momentos así. Una vez, mi padre estaba tan furioso porque en el supermercado se habían quedado sin hot dogs que arrojó su canasta al suelo, tan fuerte como pudo y salió furioso de la tienda. Era el 4 de julio. No me jodas, se quedaron sin hot dogs JFC. Entiendo la frustración. A veces, cuando esperas algo y no lo encuentras, puede ser complicado, sobre todo en días festivos. A veces la gente reacciona de manera intensa. Es un recordatorio de que las pequeñas cosas pueden afectar nuestro estado de ánimo. A mi hermano menor le gusta el cosplay. Incluso me atrevería a decir que no se le da mal. Su personaje es un villano espeluznante de un antiguo videojuego. El año que se metió en esta afición se levantó de la cena de Pascua. Se metió un rato al baño y luego regresó completamente vestido como su personaje. Maquillaje y todo. Simplemente volvió a sentarse y continuó cenando. Creo que todos se quedaron boquiabiertos, pero nadie dijo nada. Luego, durante un tiempo, caminaba por la casa con el traje y también se ensuciaba mucho. A veces simplemente usaba pintura facial. Suena interesante que tu hermano se haya metido en el cosplay de esa manera. Es un poco curioso ver a alguien así en la cena familiar. Definitivamente debe haber sido un momento gracioso, aunque nadie lo mencionó. Caminando por la casa con el disfraz, me imagino que se iba ensuciando. Es un hobby bastante creativo y único. El día de Acción de Gracias de este año, mi hijo estaba hablando con mi madre, él la llama Memá. Bueno, mi tía lo escuchó y dijo: «Oh, ¿ella es Memá?». Y continuó diciendo que cuando tenga nietos ella será gran mamá y su marido será sugar daddy. Ambos sonrieron con orgullo por su astucia y yo simplemente asentí con una sonrisa falsa y dije: «Oh». Y mi papá escuchó y dijo: «¿Qué demonios?». La pura vergüenza en sus rostros mientras intentaban fingir que lo sabían y que era solo una broma fue gloriosa. Eso suena como una situación incómoda pero divertida. A veces, las reacciones de la familia pueden ser inesperadas. La manera en que tus parientes intentan manejarlo mientras todos se dan cuenta de la situación es graciosa. Es interesante ver cómo algunos se dan cuenta de que, a veces, los comentarios pueden no ser lo más apropiado. Al final, todos se ríen un poco, incluso si es solo por la incomodidad. Érase una vez, mi jefe llegó con una bolsa llena de verduras sobrantes, ¿de su jardín? ¿De un mercado de agricultores? No sé, y le dije: «Claro, te quitaré algunas de las manos y, como hace uno, las rellené». Un pepino en mi bolso. Terminé yendo a la hora feliz con mis compañeros de trabajo ese día y el pepino al azar en mi bolso fue el chiste de la noche. Algunos de esos chicos ridículos en la hora feliz hacían cosas como tomar fotografías mientras sostenían el pepino detrás o al lado de mí, a veces apuntando a mi boca, de tal manera que no me daba cuenta hasta que veía la foto. Resulta que pensé que me veía genial en una de las fotos, así que retoqué el pepino con Photoshop y lo convertí en mi foto de perfil de Facebook. Por supuesto, esos chicos dejaron comentarios en la foto, preguntando dónde estaba el pepino. Al recordar como cuando era niño disfrutaba comiendo rodajas de pepino con aderezo ranch marca Hidden Valley,
Mi madre interviene en los comentarios de Facebook. Super Hanna nunca se acercaría a un pepino sin que lo mojen en Hidden Valley. Persona dándose una palmada en la frente pepino. La historia es bastante divertida. La forma en que la broma del pepino se convirtió en un tema recurrente en la hora feliz es genial. La idea de que tu madre se meta en los comentarios también le da un giro agradable. Es interesante cómo pequeñas cosas pueden convertirse en recuerdos graciosos entre amigos. Es un buen ejemplo de cómo la vida cotidiana puede llevar a situaciones cómicas. Ha intentado hacer asados desde entonces, incluso en la fiesta de aniversario de mis propios padres, donde comenzó con las 10 cosas más escuchadas fuera de la habitación de mamá y papá, e inmediatamente lo escoltaron lejos del micrófono. No sé cómo se le ocurre hacer eso en un evento familiar. Es arriesgado, y más en una celebración como un aniversario. La gente puede reaccionar de muchas maneras, y no todas son buenas. Algunos chistes deben quedarse fuera del escenario. Mejor que entienda que hay momentos y lugares para ese tipo de humor. Suena como mi mamá. Había un tipo muy guapo trabajando en la ventanilla de autoservicio de Starbucks, y cuando se fue a revisar la tarjeta de mi madre, ella dijo algo como, «Oh, es muy guapo, ¿no?» Sin pensar en ello, respondo, «Sí, es súper lindo». Luego el chico regresa con la tarjeta de mamá y nuestras bebidas, y mientras ella las toma, me hace un gesto y me dice, «Oye, esta es mi hija, Arrobread. Está soltera y cree que eres súper linda». Quería morir. Me tomó una eternidad poder volver a ese Starbucks. Suena un poco incómodo. A veces nuestras mamás no saben cuándo dejar de hacer preguntas o decir cosas. Te entiendo, es un momento que se queda en la memoria. A veces, solo quieres que esas situaciones no pasen. Pero al final, solo es un instante. Podría ser peor. Al menos tienes una buena anécdota para contar. Mi mamá solía hacerlo. Me paraba junto a ella y me disculpaba por ella y le decía lo loca que estaba frente a los empleados a los que les gritaba. Todo esto porque intenta obtener descuentos y básicamente estafar a la tienda para que le devuelvan el dinero y demás. Ella le preguntaba al empleado, de manera increíblemente degradante y grosera, si podían hacer tal o cual cosa para poder ahorrar dinero y el empleado decía, «Lo siento, no puedo por razones». Entonces ella comenzaba a gritarle si yo intervenía y decía, «Mamá, ¿quieres que haga que la despidan? No pueden hacer eso», y ella me decía que me mantuviera al margen mientras yo me disculpaba profusamente por ella. Y esto sucederá en todas partes. Restaurantes, tiendas, por todas partes. ¡Qué ridículo! Pero con el tiempo supongo que empezó a darse cuenta y ahora respeta a los trabajadores del comercio minorista. Ella todavía lo intenta y pide descuentos y esas cosas, pero una vez que dicen que no, lo consigue. El desarrollo del personaje de la década. Suena como una experiencia incómoda. Es difícil ver a alguien que amas comportarse de esa manera. Es bueno que con el tiempo haya comprendido mejor a los trabajadores. A veces, la gente no se da cuenta de cómo sus acciones afectan a los demás. Al menos parece que está mejorando y tratando de ser más comprensiva. Es un proceso, supongo. Nunca entenderé esto. La madre de mi novio fue muy grosera con los camareros de un restaurante recientemente porque no le gustaba su margarita. No sé por qué es tan difícil ser amable. Dile al camarero que no te gusta la bebida y pregúntale si pueden reemplazarla. Por lo general, lo harán. Es un poco raro cómo algunas personas manejan las situaciones. La madre de tu novio debería haber sido más comprensiva. Simplemente comunicar lo que no le gustó y pedir una solución es lo que se espera. La gente a veces se olvida de que los camareros están ahí para ayudar. Es mejor tener una conversación respetuosa. Ok, solo tenía 22 años. Estaba tumbado en el jardín en un día de verano tomando el sol desnudo. En la década de 1970, no nos decían que se podía tener cáncer de piel. Fumó un porro con compañeros de casa igualmente desnudos. Me di cuenta de que necesitaba algo en la tienda local. Me subí a mi camioneta y comencé a conducir por el camino hacia la tienda. Luego me di cuenta de que estaba completamente desnudo. Afortunadamente, era uno de esos viejos bancos con esa horrible tapicería de auto de los años 50 que se deshilachaba y luego te pinchaba dolorosamente. Si no me hubieran dado un golpe en el trasero, dudo que me hubiera dado cuenta. Por supuesto, tampoco tenía mi billetera. La historia es bastante curiosa. La combinación de estar desnudo y darse cuenta de que iba al tienda así es algo que podría pasarle a cualquiera en un momento de distracción. Es un buen recordatorio de lo que puede suceder si no prestas atención a los detalles. La anécdota del asiento y el roce es una forma interesante de darse cuenta de la situación.
A veces, las cosas más simples pueden provocarte una epifanía. Sinceramente, aunque esto responde a la pregunta porque probablemente fue mortificante, encuentro esta historia entrañable. Mucho mejor que las historias aquí de personas que tratan a los trabajadores de servicios como basura o que causan daño a otros a propósito. Solo quería que el bistec estuviera cocido un poco más. Es curioso cómo una simple petición puede llevar a situaciones incómodas. Aunque puede haber un poco de vergüenza, la intención detrás de eso parece ser bastante humilde. A veces, las historias sobre las interacciones con los trabajadores de servicio pueden ser más positivas y reflejar la humanidad en la gente. Es un buen cambio ver algo más amable en lugar de lo negativo que a menudo se escucha. Mi abuela solía llevar bolsas de plástico usadas y lavadas a los restaurantes. También hizo esto en la boda de mi prima, en su bolso y metía los restos de comida en las bolsas. No puedo decirte cuántas veces intenté que ella usara los contenedores que repartían los restaurantes. Es curioso cómo algunas personas tienen esas costumbres tan arraigadas. La abuela parece tener su propio método para no desperdiciar comida. A veces, las tradiciones pueden resultar incómodas. Aunque entiendo que se hacía con una buena intención. Aún así, a veces es más fácil seguir el flujo y usar lo que te dan. Mi papá es exactamente igual, excepto que dijo que nos eliminaría a mí y a mi hermana de su testamento si rompíamos esa regla. No lo he probado todavía, pero mi hermana tiene tatuajes que creemos que no conoce. Tengo un poco de curiosidad por saber cómo reaccionaría mi padre, ya que ambos tenemos 20 y tantos años. Es interesante ver cómo las reglas familiares pueden influir en las decisiones de las personas. La reacción de tu papá podría ser inesperada. A veces la gente cambia con el tiempo, especialmente en temas como las reglas sobre tatuajes. Podría ser un momento revelador si llega a enterarse. Me imagino que hay algo de tensión en esa situación. ¿Te imaginas la conversación? ¿Son ustedes italianos? Mi tía acusa constantemente a la gente de mirarla mal. Según ella, cualquier enfermedad que alguien tenga es causada por ella, y la última vez que fue a Italia le enseñaron formas de revertirla. Parece que tu tía tiene una creencia bastante fuerte sobre el mal de ojo. Es interesante cómo algunas culturas tienen sus propias explicaciones para la enfermedad o el malestar. La idea de revertirlo suena un poco misteriosa. A veces, las supersticiones pueden ser más que eso, un modo de lidiar con lo desconocido. ¿Es algún consuelo pensar que la mayoría de la gente probablemente simplemente pensó que estaba cansada? Estoy seguro de que sigue siendo vergonzoso para ti, pero si viera a una señora durmiendo en un parque infantil, no se me ocurriría que consumía heroína sin ninguna otra evidencia. Es probable que la gente pensara que estaba cansada. Puede que sea incómodo para ti, pero a veces las apariencias engañan. La gente tiende a hacer suposiciones basadas en lo que ve. Sin detalles adicionales, es fácil llegar a esa conclusión. Al final del día, todos tenemos nuestras batallas y no siempre sabemos lo que enfrenta a alguien. Oh Dios. El 13 fue una época terrible en general. Mi abuela, a quien adoraba, se acercó a mí, me levantó el brazo y plantó su nariz en mi axila. Luego declaró ante la casa llena de otros familiares que necesitaba empezar a usar desodorante. Emoticono cara triste. Es una historia bastante incómoda. Esa edad es complicada, y tener a un familiar haciendo algo así no ayuda. La vergüenza puede ser intensa en esos momentos. Es curioso cómo a veces las cosas más vergonzosas se quedan en nuestra memoria. Al final, solo es parte del crecimiento. Estoy con tu hermana en la de la casa. Hay ciertas cosas en las que simplemente no involucras a la familia, por muy buenas que sean, como comprar casas, enseñarte a conducir o las visitas al ginecólogo. Es interesante cómo hay cosas que preferimos manejar por nuestra cuenta. La familia puede ser genial, pero hay límites en lo que compartimos o pedimos ayuda. Algunas experiencias simplemente son mejor vivirlas sin involucrar a los demás. Es un tema complicado, pero cada quien tiene su enfoque. Mi mamá vomitó después de emborracharse mucho, ella no puede controlar cuánto bebo cuando bebo, pero sí puedo controlar con qué frecuencia bebo en una alcohólica diaria. Mi papá dijo que la dejaría si no dejaba de beber y lo hizo, pero nunca se dio cuenta de que tenía un problema. Compró algo de alcohol y mi papá llegó a casa y ella había vomitado. El piso y tratando de aspirarlo del piso. Con nuestra aspiradora de alfombras de tiburón. Ella estaba llorando en la ducha al darse cuenta de que tenía un problema.
Mi papá, sin saber lo que había pasado, le preguntó qué era. Su respuesta fue: ¿sabes lo que era? Él no tenía ni idea. Desde entonces, no ha bebido más de 2 vasos con mi papá en 3 años. Es una situación complicada. Parece que el problema del alcohol realmente impactó la dinámica familiar. La negación sobre tener un problema es común en esos casos. Es bueno saber que, a pesar de lo que pasó, ha logrado reducir su consumo. Espero que puedan seguir adelante y sanar de esta experiencia. La comunicación es clave en estos momentos. Si te hace sentir mejor, trabajo en un autoservicio y tengo muchos autos llenos de adolescentes. Soy un adolescente, silbándome y haciéndome bromas. Lo cual envejece rápidamente y es realmente incómodo porque sabes que todos estamos mirándote a través de la ventana. Si la mamá o el papá de alguien me dijeran algo así, creo que en realidad me sentiría muy halagado y probablemente me alegraría el día por su pureza. Probablemente le encantó y pensó en ti después de eso, pero no quería obtener tu número porque tu mamá era la más cercana a él, jaja. Parece que trabajar en un drive-thru trae su propio conjunto de situaciones incómodas. Es difícil lidiar con ese tipo de atención, especialmente de adolescentes. Lo de la mamá en el medio parece un toque cómico, como que la situación tiene un giro raro. Al final, puede que uno de esos momentos se convierta en algo gracioso para recordar más tarde. Vale, claro. Una vez fuimos a Disneylandia. Mi mamá ha tenido múltiples lesiones en el tobillo a lo largo de su vida, por lo que tiene que andar en scooter motorizado por el parque. Bueno, nunca pudo mantener la carga durante un día completo, por lo que varias veces al día teníamos que enchufarlo en una estación de carga. Bueno, cuando esperábamos en la fila, arrancar barra diagonal parar realmente agotaba la batería. Así que varias veces durante este fin de semana simplemente murió, en mitad del parque. Así que aquí estoy, empujando a mi madre en un scooter motorizado por todo Disneylandia. Eso fue vergonzoso en el sentido de, maldita mamá. Otro, tuvimos una fiesta de verano. El nivel superior de nuestro patio trasero es la piscina. Las escaleras conducen a un césped y luego a nuestra casa. Después de un largo día pasando el rato junto a la piscina con sus amigos. Bueno, un montón de gin y tonics después. Intentó usarnos a mi hermana y a mí para bajar borrachas estas escaleras. Ella perdió un paso, empujó a mi hermana hacia su izquierda hacia la colina de plantas y bajó corriendo a toda velocidad por dichas escaleras, terminando con una medalla de oro olímpica lanzada directamente al césped. Ese trozo de hierba, whip, estaba bastante embarrado. Solo tuve que girarme y decir: sí, esa es mi mamá. Una general que me encanta de mi mamá, ella siempre, como literalmente en cada comida, derrama algo de comida en el frente de su camisa. Es extraño como sucede a veces. De ninguna manera es una comedora descuidada ni nada por el estilo. Es una locura como suceden estas cosas. Sé que una vez dejó un vaso y una pata de cangrejo vacía se convirtió en una catapulta para un chorrito de mantequilla. Golpeó el centro de la camisa. Nunca más será replicado. Y esto siempre sucede en público, nada menos. La historia de tu madre es bastante divertida. El tema de la scooter en Disneyland tiene su cosa, es un lío tener que cargarla todo el tiempo. Y la fiesta de verano, qué locura, correr por las escaleras así. Me imagino la escena. La parte de las manchas en la camiseta es clásica, como si tuviera un imán para eso. Pobre mujer, pero esas cosas son las que hacen recuerdos. Mi madre estaba tan decepcionada que no la encontré embarazosa. Ella diría: ¿quieres que te deje en la esquina para que tus amigos no te vean conmigo? Yo, que había sido criada para respetar a mis padres, no, está bien. Oh. Juro que me encontraron mucho más vergonzoso de lo que yo los encontré a ellos. Es una situación común entre padres e hijos. A menudo, los padres piensan que sus hijos les ven como una carga, pero en realidad, solo están intentando hacerlo mejor. Es curioso cómo a veces los roles se invierten y son los padres quienes se sienten avergonzados. Al final, la relación es más importante que la percepción externa. Simplemente refleja la dinámica que existe entre generaciones. Mi esposo y yo recientemente tuvimos que esperar un rato para que una camarera viniera a nuestra mesa. Cuando llegó, se disculpó, diciendo que había habido una confusión y que el personal no sabía qué camarera debía ocupar la mesa. No nos quejamos, no es gran cosa. El gerente vino un poco más tarde y también se disculpó. Dijimos que estaba bien. Cuando llegó la cuenta, nos quitaron el aperitivo como disculpa. Eso estuvo genial, pero honestamente nunca nos quejamos porque no fue gran cosa. Le di a la camarera una propina extra grande. Quizás obtuvimos la compensación porque no nos quejamos, no lo sé.
Parece que tu experiencia en el restaurante fue bastante tranquila. La confusión con la camarera podría pasarle a cualquiera. Es bueno que no se hayan quejado, ya que eso a veces puede marcar la diferencia en cómo te tratan. Lo del aperitivo gratuito es un buen gesto de ellos, y seguro que el buen trato que diste a la camarera fue apreciado. A veces, la actitud cuenta más de lo que parece. Si te hace sentir mejor, la persona a la que le gritó no era la que preparaba la comida y, por lo general, están demasiado ocupadas para escupir en la comida de una persona específica. Además, la mayoría de las cocinas son demasiado abiertas, por lo que todos tendrían que estar dentro, como esperando. Estoy seguro de que sucede, pero nunca lo he visto suceder y he trabajado en 3 trabajos de comida rápida. Además, en esos trabajos, estás acostumbrado a que la gente te grite. Ni siquiera te molesta, a menos que seas nuevo. Es interesante ver cómo la mayoría de la gente no tiene idea de lo que pasa en una cocina. La presión y el estrés son constantes, y las quejas no son nada nuevo. La experiencia ayuda a lidiar con esos momentos. Al final, todos quieren que la comida salga bien, y el ruido es solo parte del trabajo. Aunque siempre hay historias de lo que podría pasar detrás de escena. Eres una muy buena persona para defender a los empleados de esa manera. Incluso si eso no cambia su comportamiento, es tranquilizador para el empleado saber que no son personas terribles o estúpidas como se dice que son. Es bueno ver a alguien que defiende a sus compañeros. A veces, el apoyo es lo que más se necesita en situaciones difíciles. No siempre se trata de cambiar la actitud de otros, sino de mostrar que hay personas que lo valoran y están dispuestas a ayudar. Eso puede hacer una gran diferencia en el ambiente laboral. Vivo en Japón y si mi hija se hiciera tatuajes, en realidad sería un problema, ya que ya no podríamos ir a las aguas termales. Ella solo tiene 5 años en este momento, así que muchos años para esperar y ver qué pasa. Los piercings también son tabú aquí hasta que te gradúes de la escuela secundaria. Editar, recibir una votación negativa por decir la verdad. Vaya, ustedes son muy sensibles. Es interesante cómo las normas culturales pueden afectar decisiones personales. La cuestión de los tatuajes y piercings en Japón muestra diferencias claras en comparación con otros lugares. Es comprensible que quieras proteger las tradiciones familiares y ser consciente del entorno. Al final, cada generación tiene su forma de ver las cosas, y cuando tu hija crezca, esa perspectiva podría cambiar. Sí, un pariente mayor de repente comenzó a odiar a uno de sus nietos favoritos anteriores y a reprenderlo por cosas inexistentes. Resultó ser demencia. Es bastante difícil explicar que el abuelo no te odia aunque parezca hacerlo. Simplemente tiene una enfermedad cerebral. Es difícil ver a un ser querido cambiar así. La demencia puede ser confusa tanto para el enfermo como para la familia. Esa situación debe ser dolorosa, especialmente cuando alguien a quien amas parece no reconocerte. Es un recordatorio de lo frágil que es la mente. La comprensión es clave en estos momentos. Es posible. Estábamos hablando de cómo ella nos contó a varios de nosotros las mismas historias en numerosas ocasiones ese fin de semana. En realidad, eso no es anormal para ella, pero todos notamos un aumento peculiar en la tendencia. Parece que fue un fin de semana de repetición. Es interesante ver cómo a veces las personas cuentan las mismas historias. Puede que no se den cuenta o que a veces sea un recurso para conectar. La familiaridad puede hacer que algunos se sientan más cómodos. Al final, es un fenómeno común en grupos. Quiero decir, sabiendo una buena cantidad de español, normalmente puedo entender lo que dice mi hermano cuando habla latín. No hace falta decir que el francés y el italiano no son demasiado difíciles de entender, especialmente si solo intentas entender la esencia de lo que dicen. Es interesante ver cómo las lenguas románicas tienen similitudes. Si ya sabes español, captar lo que se dice en latín, francés o italiano tiene su lógica. Las raíces son comunes, así que no es tan difícil. Entender la esencia de las conversaciones puede ser suficiente. Cada lengua tiene su propio ritmo y matices, pero hay conexiones que hacen que la comunicación sea más fácil. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.